Libro de Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Y obviamente la tendencia puede ser, bueno, a mí me gustaría que nos predicara qué aretes usar, si hay que usar corbata en el servicio, si los tines son buenos, los tines son malos. No, esas sí son predicaciones. Pero si no les doy las bases doctrinales, terminan nada más siguiendo los pensamientos de hombres y terminan fracasando en su vida espiritual, al final de cuentas. Si de por sí esto no es garantía, y cuando lleguemos a la parte práctica me van a dar de cocos. Porque me decía, es que yo quería que si es bueno usar tines o no. ¿Y por qué me habla de el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno? No, eso no, yo prefiero que me digan dónde están los tines o dónde están las calcetas. Biblia es Biblia. Entonces, lo más importante es seguir lo que las escrituras dicen y guiarnos hacia allá. Esa es lo que a un predicador se le llama a hacer, a presentar en Biblia y no los pensamientos, deseos, gustos y pasiones del pastor, sino lo que la Biblia dice. Y hemos estado viendo la epístola de los Romanos, muy doctrinal. Ya vamos a terminar la doctrina y cuando lleguemos a la práctica, es la parte que van a saber, y con todo lo que vimos de doctrina, cómo se come. Bueno, ahí está la parte 12, el capítulo 12, 13, 14, 15 y hasta el 16. Y vamos a ver lo precioso que es la parte práctica de la doctrina de la justificación. Dice Romanos capítulo 11, versículo 11 hasta el 24. Les invito a ponerse de pie. Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el 11, ustedes el 12 y nos juntamos todos en el versículo 24 de Romanos capítulo 11. Dice así: digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana porque nos has dado la vida. Gracias, Señor, porque nos has incluido a nosotros, tanto individualmente como grupo, como parte de una nación. Nos has incluido para ser parte de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a tener en mente esta realidad. Tú nos incluiste por gracia, no por ningún mérito que realmente no teníamos. Y por gracia permanecemos. Y tú esperas, Señor, de nosotros que comuniquemos esto a otros, porque también
también para el resto de nuestros connacionales. El tiempo está contado. Las oportunidades no son para siempre. Ayúdanos, Señor, a responder a esta gracia que tú nos has dado con humildad, pero también con esa misma generosidad que tú tuviste para con nosotros. Y pues tengamos esa humildad y esa generosidad para con otros. Ayúdanos a llevar el evangelio a otros, porque tú, Señor, puedes injertarlos también en tu pueblo, como lo hiciste con nosotros. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones. Te ruego, Señor, tu bendición en este tiempo, que tú hables a nuestros corazones, que sea tu palabra, el poder del Espíritu Santo, tú, Señor, el que transforme vidas, el que cambie corazones para alabanza y gloria tuya. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En 1912, el Titanic se anunció como un barco insumergible, pero en la noche del 14 al 15 de abril de ese año se hundió. Y lo más trágico de todo este acontecimiento no solamente fue el naufragio, sino que muchas de las personas se ahogaron porque pensaron que nunca les pasaría algo a ellos. Pensaron que no era una emergencia, pensaron que estaban exagerando, pensaron que que había suficientes botes salvavidas y no hicieron nada para poder salir de esta triste historia. Ese espíritu de arrogancia, no puede pasar nada, puede colarse en las iglesias locales. Y entendiendo que en verdad este pasaje no enseña que la salvación se pierde, sí enseña que el tiempo para testificarle a otros gentiles también tiene fecha de caducidad. Ahorita tenemos la enorme oportunidad de haber recibido el evangelio y haber sido involucrados, incorporados al pueblo de Dios por la gracia de Dios, por obra de Dios y no por obra nuestra. Y tenemos la enorme oportunidad de llevarle el evangelio a otros gentiles. Pero un día, tanto nosotros tenemos fecha de caducidad y ya no podremos hablarle a otros, porque estaremos ya con el Señor. Pero también los otros tienen fecha de caducidad y un día ya no van a poder escuchar. Dice ahí en versículos 11 y 12, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dios continuó el plan de salvar a los gentiles a pesar del tropiezo de Israel. Desde que vemos ahí en Génesis capítulo 12, las promesas de Dios hechas a Abraham, incluía en algún momento a los gentiles. Nos incluía a nosotros Dios iba a traer bendición a través de Abraham hacia nosotros los gentiles. Nos incluía y ese era el plan original de Dios. El plan nunca fue que nada más la salvación quedara en Israel y ahí se atascara y jamás avanzara más allá. Pero los de Israel rechazaron esa salvación en Cristo Jesús. Pero eso no detuvo el plan de Dios de alcanzar a los gentiles. Uno piensa un poquito y si uno mira hacia la historia bíblica, va a encontrar que los primeros misioneros eran judíos. Pablo era judío. Los apóstoles eran judíos y ellos salieron a predicar el evangelio, pero la gran mayoría de los judíos dijo no. Sin embargo, a pesar de que la gran mayoría dijo que no, el plan de Dios de alcanzar a los gentiles continuó, pero dejó la puerta abierta a Israel. El hecho de que hoy en día muchos judíos no quieran creer en Jesús no significa que no haya salvos entre los judíos. No significa que no deba haber misiones a los judíos. No significa que no va a haber judíos al final que hayan creído en Cristo Jesús. Pero lo increíble de toda esta historia es que ellos dijeron que no. El plan continuó y hoy usted y yo estamos aquí.
gozándonos de una riqueza espiritual que viene a través de la palabra de Dios. Nos gozamos de cómo Dios en su plan soberano alguna vez puso a algunos gentiles a traducir el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento a nuestro idioma y lo podemos leer en español. Gozarnos de la salvación que hay en Cristo Jesús en primer lugar. Podemos ver la riqueza de la palabra, podemos orar a Dios, podemos tener, como veíamos en la escuela dominical, la seguridad de que Dios es bueno. Ahora lo vemos en las Escrituras, podemos tener la seguridad de que Él es nuestro refugio. No nada más es refugio para los judíos, es nuestro refugio, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Imagínense toda esa riqueza que tenemos. Estamos aquí por gracia. Ahora pueden imaginarse, dice ahí, cuánto más su plena restauración. La transgresión de los judíos fue nuestra riqueza, su defección fue nuestra riqueza para nosotros los gentiles. Su plena restauración va a ser algo glorioso, va a ser algo bello, porque va a ser Dios el que lo va a hacer, va a ser Dios el que va a intervenir, va a ser Dios el que va a traer la salvación a ese remanente de Israel. Pero mientras tanto, puede ver cómo Dios no se detuvo en el no de ellos y nos alcanzó a nosotros. Como pueblo de Dios, nuestra redención no fue accidental. A lo largo de los siglos estuvo obrando. Antes de que viniera Cristo estuvo haciendo cosas. En la venida de Cristo hizo cosas. Después de que Cristo ascendió a los cielos y a lo largo de casi 2000 años, ¿cómo estuvo Dios obrando para que el evangelio llegara para usted y para mí? No se detuvo allá en Israel, llegó a nuestros corazones y se volvió nuestra más grande riqueza. Dios estuvo obrando a lo largo de los siglos a pesar de los fracasos del hombre. Y un día alguien llegó y le habló de Cristo y le dio el evangelio. Y cuando uno mira lo que es el evangelio, uno se da cuenta, puede que no tenga nada en el bolsillo, pero la mayor riqueza que puedo tener es a Cristo en mi corazón. Con Cristo tengo todo. Imagínese un médico cuya intención es llevar una medicina a todos y su primer paciente le dice no la quiero. Pero el hecho de que ese primer paciente dijo que no significó que ese médico no siguió con los demás pacientes como era su plan. La gracia de Dios nos alcanzó a nosotros. Eso no significó y no significa que la gracia de Dios ha sido anulada para Israel. Israel todavía tiene oportunidad en Cristo Jesús. Y oramos por ellos. Y estamos atentos a que el evangelio llegue a ellos. Pero ellos dijeron que no un tiempo. Y hoy está usted aquí. Por gracia. La misma gracia que puede salvar a un judío es la que alcanzó a nosotros. La caída de Israel trajo bendición a nuestras vidas. Y nos trajo la bendición a nosotros. Nosotros llegamos, escuchamos el evangelio, pero hay muchos gentiles alrededor de nosotros que no han conocido a Jesús. Y algunos sí han recibido un folleto, algunos nos rechazan un folleto, algunos dicen que no, pero eso no significa que no puedan ser salvos más adelante. Nuestro deber es insistir, 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 insistir. Dios sabe el corazón de ellos, nosotros no. Tenemos una gran riqueza. Me acordé de esos leprosos que descubrieron el campamento de los asirios vacío y que empezaron a acumular riquezas hasta que se dieron cuenta que no estaban haciendo bien. Porque había dentro de la ciudad gente que tenía hambre,
gente que estaba asustada, gente que necesitaba escuchar que ya no estaba el enemigo afuera. Y usted y yo tenemos la enorme riqueza por gracia, no porque éramos mejores, sino por pura gracia de recibir el evangelio. Estamos haciendo mal si no lo anunciamos. Es como tener esa riqueza y estarla acaparando, pensando que el resto tiene oportunidades sin fin. No es cierto. Tanto como gentiles como individuos, la oportunidad de ellos de conocer a Cristo tiene tiempo de caducidad. También nosotros. Pensamos que podemos hablarle a nuestro amigo, pensamos que podemos hablarle a nuestro vecino cuando querramos. Pero así como ellos no tienen la vida comprada, también nosotros nos podemos ir hoy y ellos ya no escucharon. La caída de Israel trajo una bendición a nosotros. Nosotros tenemos en este momento la oportunidad de decirle a otros gentiles que Cristo salva. Porque así como pudo salvarnos a nosotros, los puede salvar a ellos. Alguno dirá, pero es que aquellos son bien duros. ¿Acaso no lo era usted? Pero es que ellos, ¿acaso no somos iguales? La riqueza está a nuestro alcance. La tenemos. La caída de Israel trajo bendición a los gentiles. La restauración futura de Israel será muy gloriosa, dice versículos 13 al 15, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pues si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Dios continuó su maravilloso plan de llevar la redención a toda la tierra. Designó a Pablo para este honroso trabajo. ¿Y Pablo qué era? Judío. Él nació judío, pero él llevó con honra ese trabajo de llevar el evangelio a los que no eran judíos, a los gentiles, y es un trabajo que de ahí en adelante se ha mantenido. Un día llegó otro gentil y trajo el evangelio acá. Dios, sin embargo, quería que el evangelio siguiera predicándose en su pueblo. Dice, por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Dios quería que la salvación llegara a los gentiles para que los judíos al vernos sintieran celos. Porque ellos pueden tener esa bendición y no nosotros. Y les dieran ganas de preguntar por qué hay vidas cambiadas entre esa gente que no seguía a Jesús, que no seguía a la ley, que no seguía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una vida transformada en ellos y no en nosotros. Y les dieran celos y les dieran ganas a algunos de ellos, no a todos, pero a algunos de ellos decir, yo quiero. Me acuerdo de esa pequeña iglesia ahí en Hamburgo, que les he contado muchas veces, que tiene el honor de ser la mamá de las misiones europeas. No siempre Estados Unidos ha estado en todos lados. Y esa pequeña iglesia en Hamburgo cantaba himnos, y había un judío que escuchaba los himnos. Escuchaba los himnos y le llamaban la atención. Era un músico judío que escuchaba los himnos y empezó a ver a la gente. Ellos tenían un enorme testimonio. Era una iglesia de 48 personas, se había incendiado Hamburgo, y a pesar de que era una iglesia pequeña, hicieron un enorme trabajo para ayudar a los refugiados. Luego testificaban a las personas que venían a trabajar a Hamburgo a reconstruir la ciudad. Pero ese pequeño judío que estaba allí escuchaba los himnos y se empezó a interesar y empezó a acercarse y conoció a Jesús. Y no se quedó en Hamburgo, él era de Dinamarca.
agarró sus cosas y se convirtió en misionero en Dinamarca. Un judío. Vio lo que hacía esa iglesia y en cierta manera le llamó la atención. Y estamos hoy aquí. ¿Y qué se espera de nosotros? Es una desgracia ver que muchas veces los judíos, el ejemplo que tienen de los cristianos, no es muy bueno. Vivir igual que ellos. ¿Verdad que no? Se espera un pueblo cambiante, una gente que ha llegado, que ha cambiado, que ha sido transformada. No nada más una gente que todo lo que hace el Estado de Israel lo aprueba y dice amén, sino una gente que vive el Evangelio. De tal manera que los judíos levantan su cara y nos miran y ven gente cambiada, gente transformada. Y ya sea que les dé celos del malo o le dé celos del bueno, porque son diferentes, porque cambiaron. En el pasado se hizo. Uno diría, pero aquí nosotros ¿qué? Estamos lejos de Israel. Bueno, estamos yo creo que a menos de 1 kilómetro de la comunidad judía de Cuernavaca. Sí hay judíos en nuestra ciudad. Y tal vez no quieran escuchar nuestras palabras, tal vez no quieran recibir nuestros folletos, pero sí quieren ver nuestras vidas. Diferentes, distintas. Y no solamente ellos lo necesitan, también el resto de nuestros connacionales. El resto de los mexicanos necesitan no ver gente que está tratando de parecerse más a ellos, sino gente que es claramente diferente. Dios quiso reconciliarnos con Él a pesar del rechazo de Israel y eso fue grandioso. ¿Cuán especial va a ser cuando venga su remanente? Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? En nuestra versión aparece entre signos de interrogación, en otras versiones aparece como admiración. Imagínense cuando Cristo regrese y retome otra vez a su pueblo, va a ser algo maravilloso. Pero también es maravilloso ver que gente como nosotros, mexicanos, canadienses, estadounidenses, franceses, italianos, se conviertan a Jesús. ¡Qué maravilla! Pero nos dejó para dar testimonio. Dios dará vida al remanente de Israel y será para gloria de Dios. Mientras tanto, Dios da vida al remanente de nuestro pueblo, los gentiles, y eso es un verdadero milagro. Nosotros como parte de esos mexicanos que hemos sido salvos en Cristo Jesús, podemos decir, fue un milagro, ¿verdad? En primer lugar, fue un milagro que alguien llegara con el Evangelio. Pudo nunca haber llegado. En segundo lugar, de ese corazón duro, lleno de tradiciones, algunos nos sacó de allí, otros nos sacó de nuestras ideas que teníamos, todas raras, y nos salvó. ¡Qué maravilloso! Había una persona, una mujer en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y esa mujer oraba por la conversión de los nazis que la tenían ahí. Esa era difícil, ¿verdad? Uno se convirtió. No todos, pero que uno se haya salvado muestra que hay milagros de Dios. Sí, y cada uno de nosotros tendríamos que decir, somos un milagro de Dios. No fue nosotros fuimos más inteligentes y pudimos conocer el Evangelio. El hecho de que llegara a nosotros fue un gran milagro. Cuando estábamos haciendo las cosas del rally, nos explicaban los de la estación de radio que fuéramos muy cuidadosos en no mencionar por ningún motivo
que eran estadounidenses los que traían las cosas del rally. Que porque en la mentalidad del sur somos muy antiestadounidenses. Y los del rally, dije, los que eran de Monterrey, por alguna razón fue lo primero que dijeron. Y el del radio decía, y sí, podemos ser así, pero el evangelio llegó por uno, a nosotros. Un estadounidense nos habló habló a algunos de ustedes y esos unos hablaron a otros. Y por encima de nuestra mentalidad nacionalista sureña, Dios es más poderoso. Quebrantó corazones y formó una iglesia. Porque Dios es más poderoso que nuestras palabras, más poderoso que nosotros mismos. La caída de Israel trajo bendición a nuestras vidas. No evangelizar a otros priva a nuestro pueblo de esa bendición. El no llevar el evangelio a otras personas dentro de nuestros connacionales no les permite a ellos ver que tenemos un Dios poderoso. Y eso no glorifica a Dios. Nosotros queremos que Dios sea glorificado, ¿verdad? Y decimos, queremos que Dios sea glorificado y cantamos fuerte un bonito himno. Pero ¿saben qué glorifica a Dios? Un alma mexicana salva. Una alma ecuatoriana, una alma panameña, una alma de las etnias de nuestro país. Eso glorifica a Dios de una manera inmensa. La caída de Israel produjo nuestra riqueza. La restauración de Israel va a ser gloriosa. Y dice ahí versículos 16 al 18, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Dios nos salvó no por nuestras obras, sino por la promesa de gracia que corre a partir de Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa bendición pasó a Jacob. Y esa bendición pasó antes pasó a Isaac, luego pasó a Jacob. Y luego pasó a Judá. Y luego pasó a David. Y luego llegó a Jesús. Y de ahí salió primero a los que estaban en Jerusalén, luego a los de Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y un día llegó aquí, o donde le haya alcanzado, porque yo sé que hay algunos que vienen de otros lados, pero llegó a nosotros. Nos recuerda esto, que la promesa no partió de nosotros, partió de Abraham y de sus descendientes. Dios la hizo pasar por siglos y siglos en familias, en personas, pasó y pasó hasta llegar un día a nosotros. La gracia pasó primero por la primicia y de ahí a la raíz y llegamos hasta aquí. Nosotros no éramos el pueblo de Dios, éramos gentiles. Vivíamos lejos de la palabra de Dios. Los que vienen del catolicismo venían de allí, de conocer ciertos mandamientos, pero no era la palabra de Dios. Si Dios los sacó de otras religiones, estaban perdidos. Si Dios nos sacó de tener la idea de que la religión era el opio de los pueblos, también nos sacó de allí. No éramos las primicias, éramos el olivo silvestre. Y dice, has sido injertado en lugar de ellas. No dice, y te injertaste. No, nos injertó Dios. No hubo mérito en nosotros. No hubo inteligencia, no hubo habilidades. No era porque éramos más bonitos, simpáticos y agradables. No era porque fuéramos más cercanos a Dios. En realidad no teníamos ninguna cosa que pudiéramos decir, yo recibí el evangelio porque me lo merecí. No, yo fui injertado por Dios. No era el olivo.
Era un olivo silvestre. Y me injertó Dios en su pueblo. A veces hablamos del pueblo de Dios y asumimos que es Israel. No, el pueblo de Dios es la iglesia, hoy en día. Hoy en día somos su pueblo. Y no estábamos en su pueblo, pero ahora estamos en su pueblo. Fuimos injertados, no pertenecíamos al pueblo de Dios, estábamos lejos del pacto de Dios y Dios nos injertó. Nos recuerda esto, que nosotros somos nutridos por la gracia de Dios. No sostenemos nada. Es la gracia de Dios la que nos sostiene. Nosotros no tenemos ningún poder para sostener nada. Inclusive si nuestra salvación es segura, no es porque nosotros seamos muy buenos, es por la gracia de Dios. Dios se lleva la honra y la gloria en todo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Recordemos que todo lo que espiritualmente tenemos lo heredamos. No nos pertenecía. No era nuestro. Y no lo arrebatamos, no lo ganamos. Dios nos lo dio. Cualquier riqueza espiritual que usted y yo tengamos fue un don de gracia, no un acto de méritos. No tenemos nada por derecho. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y como iglesia local, como comunidad, como grupo, debemos recordar que no tenemos nada por derecho. Nos dio el Evangelio, llegó a nosotros, no es nuestro, es de Dios y hay que compartirlo. Había un niño que se jactaba en la escuela de que era mejor que todos. Les hacía burla a los niños que no sabían, que no aprendían tan rápido. Les hacía burla a los niños que no corrían tan rápido. Él era el niño perfecto que corría, era el niño perfecto que sacaba 10, era el niño perfecto que iba a la escolta, era el niño perfecto. Y se burlaba de los niños que no eran perfectos. Crecía fuerte como niño. Hasta que un día su mamá le dijo: no olvides, hijo, que eres adoptado y lo que tienes es un regalo de amor de mi familia para ti. Debió haber sospechado porque tenía cara de chino. Pero no lo olvidé. A veces andamos por la vida presumiendo, viviendo una vida en lujos, viviendo una vida espiritual descuidada, y se nos olvida que somos adoptados. Tratando al resto de los gentiles como unos gentiles que no saben nada, porque nosotros sí tenemos la Biblia y tenemos la adoración correcta, pero no les invitamos a llegar al Evangelio. Que no se nos olvide que somos adoptados. No éramos hijos. Y Dios nos dio la salvación en Cristo Jesús. No nos jactemos. La caída de Israel trajo una bendición a nuestra vida, no evangelizar a otros. Es cierto, priva a ese pueblo, al resto de nuestros connacionales, de la bendición, no da gloria a Dios y muestra una terrible soberbia. Nosotros sí tenemos lo que ellos no tienen y no se los compartimos porque es nuestro. ¿Cómo le voy a compartir a la señora las tortillas que me da un peso, que me da siempre de menos? No la quiero tener aquí en la iglesia. Soberbia. A veces no lo decimos, pero lo actuamos. Dice ahí versículos 19 al 22. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera
tú también serás cortado. En primer lugar, Dios nos recuerda que no hay lugar para el orgullo. En realidad, el Evangelio llegó a nosotros no porque nos necesitara. A lo mejor alguno pensaba que como los judíos ya le rechazaron, pues Dios se sentía solito allá en el cielo y dijo, pues ahora los gentiles, para que se llene mi cielo porque aquí me siento solo. Tenemos un Dios trino. Por lo tanto, Dios nunca estuvo solo. Así que no es porque Él nos necesitara, sino porque nosotros le necesitábamos a Él. Dios nos recuerda que ellos fueron apartados por incrédulos y nosotros fuimos injertados ¿por qué? Por fe. Pero ya el capítulo 10 nos dijo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No era una fe que nosotros produjimos a fuerza de creer. Yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y tarán, apareció la salvación. No, vino la palabra de Dios y la palabra de Dios no era nuestra, era de Dios. Nosotros éramos incrédulos igual que el resto. No produjimos nuestra salvación. Es más, no produjimos nuestra fe. Si no hubiera llegado a la palabra de Dios, no hubiéramos producido fe. Producíamos fe, pero era de la fea. De la esa que va de rodillas a Chalma. De la esa que tiene fe en el dinero o en sí mismo. Sí producíamos fe, pero fea. Tuvo que llegar la palabra de Dios. Y es de Dios, no nuestra. No hubo mérito en nosotros. Todos los méritos son de Él. Dios nos recuerda que ellos fueron apartados por incrédulos. No hay razón para pensar que los gentiles ahora tienen oportunidad permanente. Este versículo no enseña que si usted deja de creer, usted se pierde. No, este versículo nos enseña que como comunidad, como pueblo, llegó el evangelio, pero la oportunidad al resto de los gentiles no es permanente. Así como Israel un día dijo que no y dijo tanto que no que Dios dijo ya no. También a los gentiles. Pero qué triste es si los gentiles no están diciendo que no, es que simplemente no les llega el evangelio. Por culpa de nosotros que no nos gusta ir. No pensemos que la oportunidad a México es permanente. No es permanente. No pensemos ya a nivel local que nuestros vecinos tienen una oportunidad permanente. No es permanente. Se puede morir en cualquier momento. Y si se mueren sin Cristo, si usted tiene la doctrina correcta, sabe que si se mueren sin Cristo, se van al infierno. No es si se mueren sin Cristo, pero traían a Buda. Si hay alguien así, le invito a recibir el evangelio en primer lugar. Dios es severo con quienes rechazan la fe y es bondadoso con quienes creen. Si los gentiles siguen rechazando, un día va a terminar la oportunidad para los gentiles. El buen juez por su casa empieza. Si usted sigue rechazando en compartir el evangelio, también va a terminar su oportunidad. Somos mortales. Nosotros estamos y permanecemos en la fe por pura gracia. Nuestra oportunidad de predicarles el evangelio a otros mexicanos, a otras personas en otras partes del mundo, tiene fecha de caducidad. También la oportunidad de creer para ellos tiene fecha de caducidad. Dios es severo con quienes rechazan el evangelio. Pero sería una gran tragedia que ni siquiera tuvieran oportunidad porque los que tenían al lado nunca les hablaron del evangelio. Ya habrá tiempo
la próxima semana, en la siguiente campaña, y se mueren antes. Nosotros no hacemos la diferencia. Es Cristo en nosotros el que hace la diferencia. Dice los últimos 2 versículos: y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Dios sigue siendo poderoso para injertar otra vez a quienes se alejaron. Ellos estaban cerca en cierta manera, pero un día se fueron alejando, y un día Dios va a traer salvación y algunos judíos van a regresar, y Dios es poderoso para volverlos a injertar. Cuando uno mira la vida que viven ellos, uno dice, qué feo. Sí, es cierto, hay algunos grupos que son extremadamente religiosos, pero sin Cristo no tienen nada. Vivirán una ortodoxia falsa. Pero luego uno ve a los judíos ateos, que sí son muchos. Y uno dice, parece imposible, pero Dios es poderoso para volverlos a injertar. Y nos pone de ejemplo. Nosotros éramos olivo silvestre y contra naturaleza Dios nos injertó. No nosotros nos injertamos, Dios nos injertó. No sé aquí cuántos haya que no recibieron a Cristo en la primera vez, que tardaron. Habrá algunos que fueron más duros y casi le pegan al que les testificó. Algunos llevaban una vida realmente hundida en el pecado, otra hundida en el orgullo religioso, que son lo mismo. Puede alguno haber sido muy borracho y otro muy religioso, pero los dos fueron rescatados de estar perdidos. ¿Cómo estábamos antes? Inclusive los que han recibido a Cristo de niños, en cierta manera, Dios obró milagros. Pudieron sus papás llevarlos a otra cosa. Y si Dios es poderoso para salvarnos a nosotros, Dios es poderoso para salvar a los judíos, Dios es poderoso para salvar a aquella persona que nosotros pensamos, este no se va a convertir ni a patadas. Nunca podemos dar por dado que esa persona no se va a convertir porque nosotros nos convertimos. Nos convirtió Dios. Dios no ha terminado con los judíos. Eso lo tenemos bien en claro. Porque nadie está demasiado lejos para que Dios no lo pueda restaurar. Somos ejemplo de eso. ¿Cómo vive su salvación? En primer lugar, ¿está usted en Cristo? Aunque esté lejos, no hay nadie que pueda estar tan lejos que Dios no lo pueda alcanzar. Arrepiéntase. Pero para usted y para mí, ¿cómo vivimos ahora? Tenemos ese gran tesoro que es el Evangelio, llegó a nosotros. ¿Cómo vivimos? ¿Descartando a las personas? ¿Orando por su salvación? ¿Tratando de llevarles el Evangelio así como llegó a nosotros, llevarles el Evangelio a otros? Qué gran bendición, tenemos un privilegio que no fue ganado, fue dado por gracia. Y es un tesoro, ¿y qué hace usted con él? ¿Lo comparte o se lo queda? ¿Ora por la salvación de otros? ¿Conoce a alguien que usted diría no se va a convertir? Y sí, por su fuerza de usted no. Pero ora por esa persona. Porque si Dios lo injertó a usted, también lo puede injertar a él. No somos diferentes. Vive agradecido. Fue injertado.
No se injertó. No éramos la raíz. Es más, ni siquiera éramos una rama natural. Éramos una rama de olivo silvestre y un día nos injertó en el olivo y la vida espiritual pasó a nosotros. Contra todo pronóstico, algunos. Vamos a orar.